Este episodio es una buena reflexión con la cual puedes tomarte un cafecito, puedes ir escuchando en camino a el trabajo o incluso hacer como práctica de journaling. Te prometo que sea como sea, la vas a pasar increíble. Te invito a tomártelo con un poquito de humor, con un poquito de amor y compasión y permitir e intencionar que estas palabras sean medicina y que si llegaste hasta aquí, sea este episodio justo lo que necesitas. Con eso también invitarte a el reto que estamos empezando la próxima semana en mi grupo de Telegram, el Club de las Brujis, junto a Vic y mi audiolibro El universo conspira a tu favor. Y va a ser increíble porque vamos a tener esas dinámicas que te ayudan a organizarte, te ayudan a ir preparando el suelo fértil para que diciembre no llegue con esa claridad de cuáles son las semillas que quiero plantar y qué quiero ver florecer en mi jardín en el 2024. Para ser parte del grupo, solo tienes que utilizar el link que vas a encontrar en la descripción del podcast para unirte al grupo de Telegram y vamos a tener 6 días cargadísimos de buenas vibras por la mañana, de buenos ejercicios, de reflexión y de contenido que va a abrazar tu corazón y encaminarte hacia ese jardín, ese sueño que quieres ver florecer. Que disfrutes el episodio, me lo gocé muchísimo y que me cuentes qué tal. Hace una semana cumplí 26 años y esta es una conversación que tenemos que tener. Como si en este momento estuviésemos sentadas en la sala de mi casa con café en mano y hablando de estos temas existenciales. Así como mis amigas, que son todas brujas, me hicieron constantemente esta pregunta de ¿cómo te sientes cumpliendo años? A lo que mi respuesta fue, me siento agradecida. Me siento agradecida porque me he hecho preguntas importantes en la vida, que son de las que vengo a hablar en este podcast. Tengo un grupo de amigas amadas. Estoy en un lugar muy sano con mi familia. Conozco y soy consciente de los temas que tengo como persona y que tengo con mis papás. Tengo una pareja hermosa que me hace amar el amor y es espejo para amarme cada día más. Y con ella he construido un hogar. Tengo un trabajo que me inspira a dejar lo mejor de mí en la tierra. Entonces, sí, me siento extremadamente agradecida. Y si suena como si me estoy tirando flores, esto para mí también se siente como un logro, porque los años pasados, que había cumplido años, se habían sentido muy pesados para mí, porque uno tenía este tema existencial de una herida de nacimiento, que por si acaso sí, tenemos heridas de nuestro nacimiento, que no había trabajado y he alcanzado a trabajar con mis cumpleaños los últimos 2 años. Y 2, cada vez que llegaba mi cumpleaños me sentía total y completamente bajoneada porque era este check de realidad que simplemente me hacía notar que no estaba en el punto en mi vida en el que estaba esperando estar o contemplando estar. Pero ahora me siento muy agradecida y sí hay cosas, ¿no? Dentro, hay cosas como las relaciones que tengo, cómo estoy con mis papás, cómo estoy con mi familia, cómo me siento conmigo misma que ha cambiado, pero mi mundo exterior no es que ha cambiado dramáticamente en los últimos años, no es que pasé de 0 a 100 en los últimos 2 años, aunque sí, logré crecer mi empresa y eso ha sido increíble, pero ha sido mucho más el interior que ha cambiado y que ha crecido y como resultado mi exterior se ha visto total y completamente beneficiado y yo
Me siento segura y me siento tranquila de que estoy en el camino correcto para mí y para mi vida en este momento. Y como les contaba en un newsletter en estos días, siento y sé que estoy construyendo mi vida desde un lugar que desde mente, alma y espíritu se siente alineado para mí. Entonces, me he dado cuenta de que hay esta pequeña crisis existencial inevitable cuando cumplimos años o se acaba el año por la que pasamos, ¿no? Porque por alguna razón tendemos a poner toda la expectativa de nuestra vida en un año y cuando llega a ese punto de culminación, obviamente nos sentimos mal porque es como no hemos alcanzado básicamente los planes que teníamos para toda una vida. Y esto es súper interesante para mí porque lo he visto, la gran mayoría de mis amigas son más grandes que yo, entonces lo he visto ahora que están cumpliendo 30 años, lo he visto como en mi mamá, ¿no? Lo he visto, sí, en mis amigas, que es como tenemos 26 y también es como estamos viejas, ¿no? Y es como estamos viejas según qué, ¿no? Según qué nos estamos comparando. Entonces, como punto de partida, ¿no? Digamos que si estás aquí es porque te dio curiosidad este tema o porque tú también sientes ese reloj interno, ese TikTok que deberías o quisieras realmente estar en un punto distinto para esta temporada de tu vida. Y yo quiero que, como si estuviésemos en la sala de mi casa, hagamos algo por un segundo y es darle espacio a eso también. Porque no hay nada que nos pese más que el debate que tenemos con nosotras mismas de alguien se está casando y en vez de darte, ¿no?, el espacio en el que tú también de alguna manera quisieras eso, entramos en esta parte del juicio de una vez. Y lo más hermoso del juicio es que los juicios son maestros, ¿no? Que siempre nos están enseñando algo acerca de nosotros. Entonces, ¿qué tal si por unos segundos solo inhalamos profundo y exhalamos dándole espacio a decir, ok, sé dónde estoy parada y también sé que hay etapas de mi vida que me gustaría estar viviendo? Capaz, me encantaría tener un negocio exitoso, me encantaría que el área de pareja estuviese floreciendo, sobre todo porque crecí con la idea, ¿no?, de que iba a ser así. Y no sé si les ha pasado, pero hay un duelo del que nadie habla, de que tú creces toda tu vida con una expectativa. Luego, en un par de años, ¿no?, entras en un proceso de crecimiento personal, creces, cambias, te transformas y esa deja de ser la visión que tenías para tu vida. Pero por alguna razón, en alguna parte de ti sigue pesando. Es como, sí, hay un duelo de que esto no pasó, por más de que el otro 90% de mí se siente feliz de que no es así y sabe que está decidiendo crear otra realidad. Entonces, ¿qué tanto más espacio interior hay cuando le damos, sí, lugar a la honestidad y decir como, qué delicia, ¿no? Y me permito no estar escogiendo eso para mi vida, y solo porque no lo estoy escogiendo no quiere decir que no se vea delicioso en otra persona. Qué rico, qué bello que estas personas están gozando de esta etapa de esta vida en este momento. ¿Ok? Y como todo trabajo energético, porque últimamente tengo esta parte como coach y terapeuta de mí demasiado activada que recientemente me di cuenta que suelo como que tener en el closet, ¿no? Es como, no sé, es muy raro, pero es lo que soy y a la vez como cuando voy a compartir contenido o cuando me voy a parar aquí en el podcast, es como que, ok, no, necesito ser más chill, cuando en verdad esta es la persona que soy. Anyway, no nos vamos a ir por otro carril, pero sí vamos a empezar como haríamos en una sesión 1-1 o en una sesión de trabajo energético y es aterrizar un poco
Y esto lo hacemos por dándole espacio a la verdad, ¿ok? Y sí, es obvio que en este punto de tu vida probablemente no estás donde estaban tus papás o tus abuelos en este punto de tu vida, ¿no? Cuando ellos tenían tu edad, probablemente habían logrado ya comprar una casa o tener un trabajo estable o empezar a crecer una familia, ¿no? Y no sé, pero a mí este tema a veces me ha pesado de una manera en la que no me lo termino de aceptar. Es como que, ok, sé que mi vida y mi realidad es diferente, pero de alguna manera hay una presión muy inconsciente dentro de mí que cree que eso es lo que debería de estar haciendo y se juzga con esos tiempos, ¿no? Y algo que a mí me ha ayudado muchísimo es el enraizarme en saber que yo he elegido construir una vida diferente. He elegido, ¿no?, la conciencia, he elegido mi crecimiento personal y desde ahí empezar una vida. Porque no sé si te has dado cuenta, pero estamos viviendo en un momento extremadamente privilegiado en el que nos podemos preguntar qué queremos hacer con nuestra vida. Y cuando trabajo todo el tema de constelaciones familiares, me encanta hablar de esto porque estamos viviendo un momento único en que estás siendo como el fruto de todo tu linaje. Y eso no está básicamente haciendo posible que seas lo mejor de tu linaje y por ende te puedas por lo menos preguntar, ¿no? ¿Qué es mi propósito? Porque no sé si te has dado cuenta, pero yo lo veo en muchísimos adultos que por lo general, y en mi familia, ¿no?, escogieron un trabajo en base a sus necesidades del momento, en base a las cosas que pensaban que tenían que tener en su vida, ¿no? Es como que necesito un trabajo que me permita tener una familia, que me permita tener esto, que me permita tener lo otro. Y básicamente como que si hubiesen puesto, ¿no?, como este deseo de su vida en esas cosas. Pero nosotros en este momento tan único que estamos viviendo, claro que podemos estar como un buen par de pasos atrás comparado a donde estaban nuestros papás o nuestros abuelos en este punto de su vida. Pero es porque estamos haciéndolo desde preguntarnos, ok, ¿qué quiero que sea diferente en el mundo? Porque yo viví en él, ¿no? Y vamos a ir viendo como un par de preguntas que son estas preguntas que yo resumo que han sido importantes para mí y que han sido también como las catalizadoras de estar en el punto de mi vida en el que estoy. Otra cosa, ¿no?, es que obviamente estamos en un punto distinto porque, por ejemplo, mis papás nunca escucharon de traumas transgeneracionales, ¿no? Y cómo no heredar patrones y cómo conectarse con su niño interior y cómo eres digno y eres merecedor. Y yo he visto muchísimo en mi trabajo como terapeuta cómo no calculamos la cantidad de tiempo y espacio que lleva a hacer este tipo de trabajo en nuestra vida. Y hace un mes me fui al Camino de Santiago. Y algo que fue súper interesante es que habían personas de todas las edades, ¿no? Yo era la más joven, en ese momento tenía 25, seguidos de 29, 32, 38, 40, 50, y la persona más adulta tenía 67 años. Y fue súper curioso porque al final todos estábamos en la misma búsqueda, lo cual me hizo preguntarme a mí si al final no importa la edad que tengas, todos llegamos al mismo punto en el que nos empezamos a hacer preguntas importantes para darle sentido a nuestra existencia. Y es impresionante, pero llega un punto en el que tú empiezas a conquistar, ¿no?, la vida material y empiezas a tener cosas que
también te empiezas a dar cuenta que esas cosas no tienen sentido si no van realmente alineadas a quién eres tú y si no van o no salen, ¿no? Desde esta pregunta, ¿no? Desde esta impronta que impulsa el movimiento y le da sentido a que esa materialización tenga espacio en tu vida. Ok, y ahí me fui por un hoyo súper existencial, pero es hermoso porque si te das cuenta, probablemente si tú estás escuchando esto, te has hecho alguna vez la pregunta de cómo se ve tu relación con el dinero. Y muy probablemente son preguntas que tus papás nunca se hayan hecho. Y ojo, aquí también quiero hacer un paréntesis porque una parte súper importante es también poder honrar y reconocer a nuestros papás porque, a ver, no quiero ser como que si esto fuera lo definitivo, pero quiero que pensemos para este ejemplo que hay como dos caminos, ¿no? Existe un camino, hay miles de caminos, pero para este ejemplo hay dos. Existe un camino en el que yo puedo empezar a hacerme estas preguntas importantes, ¿no? Y puedo ser como la liebre y la tortuga, ¿no? Y entonces, cuando me empiezo a hacer estas preguntas, ¿no? Importantes, soy la tortuga, voy más lento porque estoy realmente dándole intención a mi camino, estoy dándole esta búsqueda, esta parte importante que va a hacer que mi carrera tenga sentido, ¿no? Y desde ahí voy a empezar a caminar. O puedo ser la liebre y puedo empezar a hacer, sin que lo que estoy haciendo tenga realmente ningún sentido, lo cual también es válido, porque yo, por ejemplo, admiro muchísimo a mis papás por lo que han logrado, pero me parece un paralelo hermoso en el que yo tengo esta edad, ¿no? Tengo 26 ahorita y soy la tortuga, ¿no? Me estoy haciendo estas preguntas. Y, por ejemplo, mi mamá tiene el doble de edad que yo, es la liebre, ¿no? Ya llegó, ya alcanzó, ya conquistó ciertas cosas y ahora entonces se está empezando a hacer estas preguntas importantes. Entonces, lo menciono porque creo que al final todos vamos en la misma dirección. Sin embargo, no, si estás en este punto en el que te pesa no estar en ese punto de tu vida en el que quisieras, también quiero que reconozcas lo que estás haciendo porque es enorme y le va a dar muchísimo significado a el resto de tu vida. Y lo digo porque lo vi muy claro cuando estuve en el Camino de Santiago, ¿no? Estas personas de 67 años haciéndose las mismas preguntas que yo que tengo 25. Y es súper bonito porque al final todos queremos, ¿no? Darle sentido a nuestra vida desde ese lugar en nuestro interior, desde esa alineación interior. Y como te decía, no, tengo un par de preguntas que las puedes usar en tu práctica de journaling o simplemente quédate pensando en ellas. Para mí estas preguntas son un hoyo negro, pero cuando digo que tengo 26 años y que siento que me he hecho estas preguntas importantes, muchas son estas que vengo a compartirte ahora. Entonces, para este pedazo que acabamos de cubrir, sería, si no supieras tu edad, ¿no? Si no supieras cuántos años tienes en este momento, ¿cuántos años pensarías que tienes en base a cómo vives tu vida? Y a mí me encanta esta pregunta porque yo y mi novio siempre decimos que yo tengo una parte de mí en la que tengo 50 años, pero también tengo otra parte de mí que tiene 30 y tengo otra parte, ¿no? Que es en la que estoy ahorita, que tiene 26. Entonces, quiero que también utilices esta pregunta para honrarte, para ver esos pasos importantes que tú sí has dado con respecto a tu vida, a ver que probablemente tú sí estás construyendo una vida desde elegir un trabajo que se siente alineado con la persona que eres, o estás eligiendo construir una vida desde tener
y entablar relaciones sanas en tu vida, relaciones que te nutran, ¿no? Entonces, si no supieras tu edad, ¿cuántos años pensarías que tienes por cómo vives tu vida? Me encanta. La otra pregunta, ¿no? Y es una pregunta en la que siento que estuve todo mi último año, ¿no? Fue la pregunta de mis 25 años, fue, ¿qué significa vivir la vida para ti? ¿Qué significa? ¿Cómo es delicioso para ti vivir la vida? Y esta pregunta es importante porque es una de esas preguntas como ¿qué significa el éxito para ti? ¿Qué significa vivir la vida para ti? Es poder tener tiempo para pasar con las personas que amas, es tener un trabajo que te encante y que te inspire, es vivir tranquila, es vivir en plenitud, en calma, tener más aventuras. ¿Qué significa para ti vivir la vida? Es una pregunta súper importante porque empieza a definir tus próximos pasos. Empieza a definir cómo construyes lo que sigue, porque es lo que empiezas a buscar. Y esta es una pregunta que va a salir también más adelante, pero es hacia dónde te empiezas a encaminar. Es lo que hace que te despiertes un día y digas, qué rica vida la que estoy viviendo. Para mí es despertarme todos los días y decir, amo mi vida, porque me puse, ¿no? Me senté conmigo misma a ser honesta en esta definición. ¿Qué significa para mí vivir la vida? ¿Qué significa para mí estar viva? ¿Qué significa para mí que se sienta delicioso habitar mi realidad? Y desde ahí empecé a hacer ciertos ajustes, ¿no? Que iban alineados con eso. Y también me empecé a dar cuenta que habían muchas áreas de mi vida en las que estaba siguiendo el ABC, ¿no? El mapa de alguien más, pensando en que era ahí a donde quería llegar, o que había un lugar mágico, ¿no? al que llegar, que me iba a dar abundancia o que me iba a dar felicidad. Pero cuando realmente me senté conmigo, ¿no? Empecé a darme cuenta incluso de cuáles eran los valores que quiero cultivar en mi vida. Otra respiración profunda, porque esto ya empieza a mover desde adentro, ¿no? Niveles y partes de nosotros que capaz incluso nos impulsan a decir, ok, esto me está dando muchísima resistencia, no lo puedo escuchar más porque me está dando ansiedad, lo cual también es increíble porque quiere decir que algo aquí está resonando para ti. O capaz desde un lugar más de necesito sentarme porque me llega a querer prestarle atención a esto en este momento de mi vida. Otra cosa de la que me he dado cuenta, ¿no? Es que muchas veces cosas que estamos pidiendo en la vida vienen con experiencias, ¿no? Vienen con lecciones de vida, vienen con aprendizajes que a veces ni siquiera nos preguntamos si estamos listos para tener. Estoy casi segura que he contado esto antes en el podcast, pero una vez alguien me dijo, ¿hacia dónde vas corriendo? ¿No? Porque me dijo, es como si la vida te hubiese dado cierto porcentaje de karma, de lecciones para aprender, que están distribuidas a lo largo de tu vida y estás corriendo como si tú quisieras como salir de todo esto ya, de una vez. Y fue muy interesante porque incluso esto lo viví en el Camino de Santiago, que me topé en una de mis caminatas, iba caminando sola y me topé con un señor bastante mayor que tenía como su camión parqueado y tenía este letrero de que si tenías alguna pregunta sobre tu camino espiritual, le tocaras la ventana. Y él solo me miró, se llamaba Antoine, él solo me miró y me dijo como, a ver, te queda muy
poco porcentaje de karma y retos y lecciones grandes que atravesar en tu vida. Entonces, ¿cuál es el apuro? Y esto me resonó muchísimo. A ver, puede que no sea verdad, ¿no? Es como que yo qué sé, ni siquiera si vamos a seguir en el mundo de aquí que yo tenga 50 años, no lo sé. Pero me pareció súper interesante porque muchas veces, ¿no? Las cosas que estamos pidiendo, esas cosas que queremos en nuestra vida, vienen también de la mano con convertirnos en esa persona. Y muchas veces, en la parte no romantizada de la manifestación, vienen de la mano con lecciones que chance aún no quieres atravesar. He visto a muchas personas de mi vida verse como inevitablemente enfrentadas al crecimiento y al cambio por estar atravesando situaciones como divorcios, como duelos. Y sí, que hasta cierto punto, ¿no? Todas estas cosas tienen luz y sombra y al final te catapultan a otro nivel de tu vida, porque si las aprovechas y te montas en ese barco, ¿no? Y lo aprovechas como lección y como maestro, claro que van a traer muchísimo crecimiento y transformación para tu vida. Pero también es honrar que en el punto de tu vida en el que estás, con las lecciones que has atravesado, ¿no? Es exactamente donde tienes que estar. Porque lo que viene, ¿no? O va a venir y se va a ir construyendo de poquito a poquito, o también va a venir de la mano con cosas que vas a tener que aprender, con maneras en las que te vas a tener que transformar, con otra persona en la que te vas a convertir, que quizás ni siquiera te has preguntado si son cosas que estarías dispuesta a atravesar. Entonces, mi pregunta aquí, no, ya la dije, pero es, ¿hacia dónde vas con tanta prisa? ¿Te has dado cuenta que nos despertamos? Y a mí me pasa, estoy trabajando como en un acelere y es como, tengo que terminar esto y es como, ok, I see you, te veo, pero ¿hacia dónde vas con tanta prisa? Y así mismo, ¿no? ¿Qué buscas? Si te haces esta pregunta de ¿qué buscas? Por lo menos 10 veces y lo único que respondes a tu pregunta es ¿y qué buscas con eso? ¿Y qué buscas con eso? ¿No? Ayuda a aterrizar muchísimo a saber, ok, ¿hacia dónde vas con tanta prisa? ¿No? ¿Hacia dónde vas corriendo? Porque muchísimas veces estamos viviendo la vida desde un acelere, desde un automático, como si tuviésemos que llegar a algún lado, sin tan siquiera hacernos estas preguntas de como que, ok, ¿qué estás buscando con ir tan rápido? ¿Qué estás buscando en este acelere que llevas? ¿Y hacia dónde vas con tanta prisa? ¿No? Es como si no tenemos mañana garantizado. Pero por eso mismo es como si no lo tenemos garantizado, ¿cómo quieres vivir el ahora? ¿No? Y obviamente tengo que respirar porque también estas preguntas me mueven en lo más profundo de mi ser. Es como, me hacen reflexionar muchísimo. Y ojo, esto no necesariamente es para que te vayas en un hoyo negro que te haga sentirte mal, ¿no? Recuerda que a tu mente le pagan por hora y le pagan por pensar. Y le pagan por pensar independientemente si lo que estás pensando te hace bien o te hace daño. Entonces, siéntete libre también de llevar el timón, ¿no? Como poner el timón en la dirección en la que quieres que funcione tu mente a la hora de estar con estas preguntas. Y también volviendo a enraizarte en que es un privilegio estarte haciendo estas preguntas, ¿no? Porque de aquí parte el resto de tu vida, de aquí parte que la manera en la que vives tu vida y estás viviendo tu vida venga de la verdad.
Y no podían faltar unas preguntas que creo que van con esta misma línea de el propósito. Para mí el propósito es esa energía masculina que es extremadamente importante porque es cómo honramos nuestra existencia siendo quienes somos, ¿no? Y esta pregunta es, ¿qué me da vida hacer? ¿Y por qué no estoy haciendo suficiente de eso? Y aquí también observando como qué cantidad de juicios tenemos de que no puedo hacer suficiente de lo que me hace sentir más yo. O que a veces no considero trabajo, no eso que me sale natural. Y es impresionante porque imagínate que le dijeras eso a un árbol, ¿no? Que lo que le da vida a un árbol es florecer. Pero que le dijeras que que el árbol pensara que, ok, no voy a hacer suficiente de esto, porque esto que me sale natural, esto que me da vida y esto que me hace crecer, no es trabajo. Debería estarme enfocando en ser un animal, cuando realmente el árbol ni siquiera tiene esa capacidad. Me encanta, ok. La siguiente, ¿qué quiero que sea diferente en el mundo porque yo viví en él? Esta pregunta me encanta. Me encanta porque para mí es realmente conectarte con cuál es tu mensaje. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la huella que quieres dejar en el mundo? ¿Qué te gustaría que el mundo supiera porque tú pasaste por aquí? ¿Y cómo quieres ser tú diferente en el mundo porque viviste en él? Es decir, qué tipo de experiencias quieres tener, de qué quieres que se trate tu vida, de qué quieres tener más en tu vida. Y traigo todas estas preguntas porque para mí, como experta en manifestación, es esta parte en la que reconoces que hacerte estas preguntas es un privilegio y que desde aquí tú empiezas a crear tu realidad. Es como te pones en la frecuencia y en el canal, primero, ¿no? De esta integridad y honestidad contigo. Y de ahí, en esta alineación, que quiero que sea diferente en el mundo porque yo viví en él, y como quiero ser yo diferente porque viví en el mundo. Yo y una de mis mejores amigas siempre nos decimos, ¿no?, que la vida en la Tierra es un catálogo de experiencias y qué delicia poder aprovecharlas. Qué delicia volver a ser un niño, pasar las páginas e ir haciendo una lista como si fuese cada Navidad y decir, esto me encanta, esto me parece increíble, quiero de esto, ¿no? Básicamente hacer tu lista y preguntarte, ok, ¿cuál es la parte que me corresponde a mí hacer para que esto suceda? ¿Y cuál es la parte que les corresponde al universo, ¿no? Básicamente tu parte es el qué y ponerte manos a la obra con todo aquello que está dentro de tus capacidades de hacer. Y luego, esas cosas para las que no tienes respuesta, por lo general entra en la lista de cosas de hacer del universo. Me encanta. Me encanta porque ahora, ¿no?, una parte súper importante es que cuando no sabemos cómo empezar, ¿no?, a alinearnos con cómo queremos construir nuestra vida y estamos en ese punto en el que sentimos como es que quisiera poder cambiarlo todo, vuelvo y repito, aterrizar es súper importante. Entonces, como terapeuta, ¿no?, algo que siempre comparto en Manifiéstate es, ok, si tuvieses que escoger, porque tienes la capacidad de escoger, un área de tu vida a la cual si le dieras amor, si plantaras ahí semillas, ¿no?, florecería todo un jardín, ¿qué área de tu vida harías prioridad ahora? Y para esto
a mí me ayuda escribir, ¿no? Hacer como un círculo y lo divido como una pizza y voy poniendo todas las áreas que tengo activas en mi vida, es decir, mi carrera, mis relaciones, mi vida romántica, mi vida social, mi salud, mi cuidado personal, ¿no? Como todas las áreas de mi vida que tengo activas y las voy enumerando del 1 al 10, ¿no? 1 siendo muy baja satisfacción y 10, ¿no? Siendo alta satisfacción. Primero porque esto ayuda a saber, a aterrizar en que muy probablemente estás haciendo, o sea, lo estás haciendo muchísimo mejor de lo que te imaginas. Además, porque en esta cultura que tenemos implícita por el patriarcado de el hacer, nunca terminamos como de montar una ola y ya querernos como montar en la siguiente. De hecho, algo que yo siempre digo es que cuando una manifestación no se te está dando, es muy probablemente que la vida, el universo, te está pidiendo que integres, ¿no?, todas las áreas de tu vida en las que estás relativamente bien. Y esto lo he contado que cuando yo estaba, ¿no?, como alineándome con manifestar el amor de mi vida, una relación hermosa y sana, fue como, ok, esta es un área que si tengo que poner satisfacción del 1 al 10, probablemente ponga un 4 o un 5 porque mi dating life está bien, pero no me siento realmente satisfecha. Y cuando hice este ejercicio, ¿no?, de poner todas las otras áreas de mi vida, me di cuenta que en mis relaciones amistosas estaba en un 10, que en mi vida como de mi carrera, de mi trabajo, también me sentía increíble. Y que habían otras áreas, ¿no?, que también estaba haciéndolo bastante bien. Entonces fue, ok, ¿cómo puedo no enfocar mi atención en terminar de nutrir, terminar de como darle amor a todas estas partes como si fuese un jardín, ¿no? Es como si yo le echo agua a esta y a esta planta, probablemente van a terminar de nutrir, ¿no?, las plantas que están al lado, ¿no? Como que se complementan las unas a las otras. Entonces, este es un ejercicio hermoso para darte cuenta qué área de tu vida es tu prioridad en este momento y qué áreas de tu vida realmente requieres agradecer, integrar y saborear en el lugar en el que estás, ¿no? Y de ahí, entonces, escoger, ok, esta es la área de mi vida que le quiero prestar atención, porque sé que si me encargo de regar y regar esta planta, el resto de áreas de mi vida puede florecer ahora. Y este ha sido un episodio muy reflexivo que también espero que te hayas podido tomar con esa gotita de buen humor, con esa gotita de a veces también reírnos, ¿no?, de nosotros mismos y amarnos hacia el cambio y hacia la transformación. De resto, espero verte en el reto para juntas, agarradas de la mano, seguir profundizando en este noviembre de reflexión para ir preparando el suelo para plantar esas semillas que queremos en diciembre al finalizar el año y empezar el año con un jardín que empieza a florecer.